Alejandro lo va a subir a la página de la PEDCO para que lo tengan disponible. Profe, una consulta. ¿Vamos a poder preguntar sobre los TPs anteriores? No en este momento, las consultas son vía foro o en la videoconferencia de los días viernes. Hoy les voy a dar una introducción, estamos como si estuviéramos en teoría, van a tener una introducción teórica y luego un ejemplo para poder desarrollar los reticulados. Profe, ¿y qué días contestan en el foro? A mí ni me contestaron. Perdón, yo todas las consultas que tuve en el foro, que son hasta el día miércoles, hay dos foros, uno que es de petróleo y otro que es eléctrica, y los días miércoles se contestan todas las preguntas. Yo solamente he tenido 4 esta semana y las he contestado a todas. Y el día viernes, bueno, tenemos la clase para consultar, digamos lo que sería como la videoconferencia. Bueno, comencemos con lo que es el tema del día de hoy. Hoy vamos a ver la unidad 4, y lo que tratamos el día de hoy son lo que comúnmente llamamos reticulados. Como pueden ver aquí en la pantalla, vamos a ver el concepto básico de por qué terminamos en ese tipo de estructuras que damos por llamar reticulados. Si observan lo que son los sistemas de almas caladas, es decir, esos sistemas que están formados por barras unidas por roblones o unidas por algún tipo de elemento que permita que ese punto gire, es decir, algún tipo de articulación. Podrían ser 4 barras, por ejemplo, como las que tienen formando el cuadrado arriba y a la izquierda. Pueden ser 4 barras con, por ejemplo, bulones, o 5 barras, el pentágono que tienen inmediatamente al lado de ellos. Cualquiera de esos dos sistemas, si son excitados, es decir, si son sometidos a alguna fuerza exterior, como por ejemplo podría ser esa fuerza puntual roja que está indicada en la articulación o en el bulón, produce en ese sistema una deformación como la que ustedes ven inmediatamente abajo. Ahora, si el sistema que yo estoy proponiendo tiene la figura triangular, como la que tienen a la derecha y arriba, si yo en cualquiera de sus puntos hago una fuerza, es decir, ejerzo una fuerza exterior, ese sistema no tiene posibilidades de deformarse. Es decir, que el triángulo es la figura geométrica más rígida que tenemos para poderlo trabajar. A partir de ese concepto, lo que se empieza a trabajar es en estructuras, es decir, de llevar nuestras estructuras a una figura de triangulación de las estructuras. ¿Para qué hago eso? Justamente para obtener un elemento rígido, y con un elemento rígido, es decir, con menos capacidad de ser deformado, puedo obtener mayores luces, mayor resistencia y estructuras más livianas. Como verán, comenzamos esto hablando que estábamos hablando de sistemas de alma calada, es decir, que no son sólidos, sino que son conjuntos de barras. Eso hace que la estructura sea más liviana, y si además yo logro triangularla para que sea rígida, tengo con menor cantidad de material una mayor luz a cubrir y una mayor resistencia en ese sistema. Fíjense que a la figura que habíamos planteado originalmente, al cuadrado que teníamos ahí arriba a la izquierda, si nosotros lo atravesamos con una barra como la roja que atraviesa la figura de la izquierda, provocamos que ese sistema termine en 2 triángulos. Lo mismo podemos hacer con el pentágono, y lo mismo es lo que estamos haciendo con la rigidización de las uniones. Fíjense en la figura donde tenemos el cartabón, que son esos triángulos rojos que ustedes ven en las esquinas
del mismo cuadrado verde que habíamos presentado, esa figura triangular vuelve a generar una rigidización, esta vez en los nudos, es decir, en los puntos donde se podía mover originalmente esa figura rectangular o cuadrada, y nuevamente he generado un triángulo que hace que esa figura vuelva a ser indeformable. Entonces, a partir de ahí, ese es el concepto que ustedes ven en algo más complejo como una grúa, como la foto que tenemos ahí, o en algo tan sencillo como un portón de acceso. En ambos casos hemos aplicado el mismo concepto. Fíjense que las barras de la puerta de acceso, es decir, la puerta está de madera que está esquematizada abajo a la derecha, tiene originalmente un esquema de rectángulos, es decir, barras verticales, 2 barras horizontales. Ese esquema es un esquema deformable, y lo único que se ha hecho es colocar un tensor, que es esa barra negra, que va desde un extremo al otro en diagonal, y eso lo que hace es generar la triangulación de esa estructura y por lo tanto la rigidización del sistema. Con estos conceptos vamos a trabajar lo que llamamos reticulados como forma estructural a la que vamos a hacer nuestra pequeña introducción. Como les decía recién, y para que nos quedara claro, el reticulado es una estructura formada por elementos triangulares, unidos entre sí. Lo pueden encontrar en la bibliografía con otros nombres, como celosías, vigas armadas, cerchas en los techos, sistemas de almacalada. Todos ellos nombres hacen relación al mismo sistema estructural que es el reticulado. ¿Qué elementos componen este sistema físico? Lo que tenemos ahí es un esquema de un techo, como varios que por ahí han visto en gimnasios o en distintas estructuras metálicas, donde se materializan 2 apoyos, que son esos pilares grises que ustedes ven en la imagen, y un sistema de barras o elementos, que son los negros, que también ven ahí en la imagen. Cada uno de esos engrosamientos, de esos puntos negros que ven donde se unen las barras, se llaman nudos. Entonces, entre barras o elementos, nudos y apoyos son el esquema de los reticulados, es decir, el sistema físico del reticulado que vamos a ver. Eso es una cercha, eso se utiliza para el techo, y lo que, bueno, para completar el esquema que están viendo ahí, lo que estaría como una barra azul sería la chapa, y esas especie de puntos grises que ven en la parte superior de la cercha serían las correas que, bueno, soportan la chapa. Pero en este caso en particular solo nos vamos a ocupar de la estructura sostén, que es el reticulado, que es lo que tienen ustedes en negro. Ese sistema físico, que es el que nos encontramos, es decir, por ejemplo, el techo de un gimnasio, lo vamos a idealizar en un sistema estructural que es el que utilizamos luego para nuestro cálculo, que es el que tienen inmediatamente abajo. Ese sistema estructural responde al sistema físico que habíamos visto arriba. Volvemos a tener los 2 apoyos, que en el sistema físico están materializados por placas de apoyo en columnas, que son esas pilastras grises que ven arriba, y en el sistema idealizado, en el sistema estructural, lo estamos materializando con un apoyo simple y un apoyo doble, que es lo que ustedes están viendo ahí. Todos los sistemas de nudos son las articulaciones amarillas que vemos en el sistema idealizado, y el sistema de barras o elementos vuelve a repetirse con el mismo esquema físico que estaba arriba. La carga que tiene el techo, es decir, por ejemplo, la carga de nieve que habría arriba de una cubierta, el viento soplando sobre esa cubierta, o el mismo peso propio que tienen las chapas, se transfieren a este sistema estructural mediante cargas puntuales, ubicadas en los nodos de nuestro sistema. Este sistema estructural es el que nosotros a partir de ahí comenzamos a trabajar. Este mismo es pasar del sistema físico al sistema ideal, como les estaba diciendo.
Otro ejemplo, que no es el que tenemos dibujado, pero es el que podemos trabajar, es, en vez de trabajarlo con una cercha, trabajar con una viga de celosía, que es lo que está dibujado ahí, que tiene los mismos elementos que la cercha. A saber, en la cerca de arriba dijimos que los puntos amarillos eran nuestras articulaciones o nuestras rótulas. En la esquema de abajo de la viga son los puntos negros que yo tengo uniendo las barras. Para identificar las distintas partes con las que enumeramos estos sistemas estructurales, vamos a llamar diagonales aquellas barras que conforman los triángulos y que por su posición tienen un formato diagonal. Vamos a llamar montantes a todas aquellas barras que sean perpendiculares al apoyo, es decir, que tengan un sentido vertical. Vamos a llamar cordón superior a aquella barra que une todos estos montantes y diagonales por la parte superior de la estructura, y cordón inferior al que lo hace por la parte inferior. En la figura de arriba, el cordón superior no es continuo, es decir, no tiene una misma línea, sino que está formando las distintas pendientes del techo, y el cordón inferior sí es exactamente igual en la viga que en la cercha. Pero los nombres son iguales en los dos sistemas. Bueno, apoyos que ya habíamos dicho para los dos, y cuando hablamos de la luz que cubre el reticulado, estamos hablando de su distancia entre ambos apoyos. Con esta nomenclatura, es decir, con esta forma de hablarlo, de mencionarlo, vamos a trabajar de aquí en más con el sistema de reticulados. Analicemos un poco cómo es la sustentación de los reticulados, es decir, cómo están vinculados entre sí. Una forma de verlo es a través del vínculo externo, es decir, cuántas barras, cuántos grados de libertad conforman ese sistema. Fíjense, en el primer triángulo tenemos 3 barras y tenemos 3 grados de libertad por barra, es decir, que nuestro sistema tendría 9 grados de libertad. Si analizamos, tenemos 3 articulaciones, cada articulación restringe 2 grados de libertad, por lo tanto con 3 articulaciones tendríamos 6 grados restringidos. Si el sistema tiene 9 grados de libertad y yo he restringido 6 grados de libertad, significa que todo ese esquema, por vínculo externo, tiene 3 grados de libertad. Por lo tanto, se comporta igual que una chapa. Analicemos qué pasa si a ese triángulo le agrego otro más. Fíjense, agregamos 2 barras más y volvemos a unirlas a través de otra articulación, que es el esquema que tienen inmediatamente a la derecha. Tengo una chapa más 2 barras, tengo una chapa porque ya habíamos analizado antes que eso se comportaba como una chapa, lo que hicimos en el cuadradito anterior. Entonces tengo una chapa a la que le he sumado 2 barras. Por lo tanto tengo 9 grados de libertad, tengo 3 articulaciones, por 2 restricciones en cada grado de libertad, y tengo entonces 9 grados de libertad menos 6 restringidos por las articulaciones, igual te sigue comportándose igual que una chapa. Y si nosotros siguiéramos haciendo este mismo análisis agregándole triángulos, llegaríamos siempre a la misma conclusión. Por lo tanto, para fijar un reticulado a tierra, necesitamos 3 vínculos externos. ¿Entendimos hasta aquí? Bien. Vamos a verlo entonces por vínculo interno. Volvamos a un sistema. Dijimos, si llamamos B al número de barras que tenga el sistema, N al número de nudos que tenga ese sistema que estamos analizando, vamos a ver cuáles son los grados de libertad del sistema. Era el número de barras por 3 y el número de grados de libertad restringidos por 2. B por 3, N por 2. Entonces, dijimos,
Esto es un repaso de lo que hablábamos por vínculo interno que se vino manejando desde que comenzamos a tocar este tema. No estoy diciendo nada nuevo, estoy recuperando el concepto anterior. Entonces, si el número de grados de libertad del sistema era menor a los grados de libertad restringidos, estábamos en un sistema hiperestático. Si los grados de libertad del sistema eran mayores que los grados de libertad restringidos, estábamos en un sistema hipostático, y si coincidían ambos, estábamos en un sistema isostático. Volvamos a pensar en la primera imagen que vimos, donde dijimos que el marco cuadrado no era un sistema, que al marco cuadrado, si yo le ponía una fuerza exterior, ese sistema se deformaba. Fíjense, si ahora yo lo miro a través de los grados de libertad, ese mismo sistema que estábamos mirando antes responde a un sistema hipostático. Por lo tanto, lo que intuitivamente veíamos que era un sistema con 4 articulaciones a la que yo le ponía un esfuerzo exterior y eso se deformaba, se condice, por supuesto, con el comportamiento por vínculo interno que tiene esa estructura, es un hipostático. Ahora, miremos la figura que tenemos inmediatamente al lado, el hiperestático, y nuestros reticulados tienen ese esquema de trabajo que estamos mirando al lado. Es decir, que tienen grados de libertad del sistema menores a los grados de libertad restringidos. Ese es un sistema hiperestático. Miremos ahora cuál sería la condición para que ese sistema sea indeformable, es decir, cuál es la condición de rigidez que debería tener ese sistema. Dijimos que n íbamos a llamar al número de nudos y b al número de barras. Entonces b tiene que ser igual a 2 veces n menos 3. Esa era la condición para que sea indeformable. Ya lo habíamos visto con las chapas, cuando comenzamos a ver los sistemas de chapas, lo que lo vimos en estabilidad 1, y bueno, lo volvimos a repetir al comienzo de la materia. Entonces, fíjense que para la condición de rigidez, es decir, que B sea igual a 2n menos 3, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Fijémonos, si nosotros planteamos la estructura como la que está enmarcada como indeformable, tiene la misma cantidad de barras y la misma cantidad de nodos que la deformable que tengo a la derecha. La indeformable está triangulada y la deformable tiene marco sin triangular, por lo tanto, si bien está cumpliendo la condición de rigidez, no es suficiente para que sea indeformable. ¿Lo vemos a eso? Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo de cómo estamos tratando este sistema. Como todo sistema, yo esto lo voy a hacer rapidito y le voy a dejar, ya son las 6:30, en unos 5 minutos más, lo repasamos y lo dejo a Alejandro para que les pueda dar el ejemplo resuelto que él ya tiene. Fíjense, acá lo que estamos planteando es un reticulado que tiene 2 triángulos. Fíjense que el 1, 2, 3 y 4 serían nuestros nodos, y bueno, las barras serían, por supuesto, las uniones que tenemos entre esos 4 nodos. Tienen esfuerzos externos y tiene 2 vínculos, vínculos externos que nos permiten cerrar los grados de libertad que estábamos necesitando. Lo primero que tenemos que comenzar entonces es a calcular esas reacciones en los vínculos externos.
Aquí abajo solamente hemos reemplazado por, no sé, yo no escucho nada. ¿Ahí me están escuchando? Ahí se escucha, Mariel. Si querés ese lo sigo explicando yo, es el que tengo resuelto, hecho en PowerPoint. Perfecto, perfecto, listo, porque así no nos quedamos sin tiempo, son las 6:30. Bueno, Perfecto. entonces, de la introducción general que les digo, los dejo a Alejandro y pongo en mute mi micrófono, así él se los Profe, explica en el PowerPoint. profe, antes de que se vaya le quería hacer una consulta. Acá estoy. Respecto del parcial de la semana que viene, ¿son ejercicios? ¿Es teoría? Son ejercicios, o sea, tenés una combinación de ambos, pero ejercicios tenés hasta reticulados, es decir, hasta lo que vimos hoy, sin cables. Pero, por ejemplo, la teoría que dio al primero la profesora, la unidad creo que es 1 y 2, que habla de las estructuras y ¿ese tema entra también? ¿O es...? Todo lo visto hasta el día de hoy sin cables. Ah, listo. Bueno. ¿Y después nos va a dar un horario particular para hacerlo o vamos a tener, no sé, un tiempo, mediodía o un día? No. Vamos a establecer un horario y un inicio y una entrega. Ah, listo, buenísimo. Profe, Bueno, te dejo, Ale. Ah, perdón, sí. perdón. Entonces quiere decir que el parcial que la profe dijo que era teórico para los que querían promocionar, se toma también el mismo lunes, porque la profe dijo que rendíamos la práctica y aparte los que querían promocionar, otro parcial teórico. Se rinden los Sí, dos el mismo lunes. sí, habitualmente hacemos así, primero la práctica, luego la teoría. Bien, gracias. ¿Pero es el mismo día? Sí, correcto. Bien. Te dejo, Ale. Bueno, buenísimo. Hola chicos. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, este es un ejemplo sencillo, muy sencillo de reticulados. Reticulados ustedes lo van a ver como un respiro en la materia porque su teoría vieron que es sumamente sencilla. Y bueno, también su cálculo también es sencillo, ¿no? Acá, para empezar, es el mismo que tienen resuelto en la PETCO, ¿no? Los pasos a seguir son los que están acá, ¿no? Determinar primero las reacciones de vínculo. Como dijo Mariel, esto se trata de una chapa, ¿no? O sea, es como una sola estructura y cumple con las condiciones de rigidez, ¿no? Lo primero ya lo saben hacer de los prácticos que vienen haciendo. Luego, para este método que se llama método de los nudos, existen diferentes métodos, vamos a ver dos el día de hoy, y existen también, para el que quiera ahondar, métodos gráficos, y también se puede resolver obviamente por computadora, ¿no? en algún software. En este método lo que se plantea es el equilibrio de cada nudo, ¿no? Vamos a determinar el equilibrio de cada nudo, vamos a ir analizando nudo por nudo, y vamos a ver las fuerzas que llegan o salen del nudo, ¿no? Entonces, no sé si retuvieron la información, pero cada barra de estas trabaja solamente, y eso es muy importante, solamente a tracción o solamente a compresión. Es decir, que se considera por hipótesis que no les afecte ni el corte ni el momento, ¿no? Entonces, eso simplifica mucho los cálculos, ¿no? Todas estas barras que vemos acá trabajan solamente a tracción o a compresión, ¿no? Entonces, siguiendo un poco, vamos a poner, así lo ve más grande. Tenemos entonces las fuerzas externas,
que están aplicadas a este reticulado, tenemos un apoyo doble y un apoyo simple, o sea que este sistema es isostático. Lo primero que vamos a hacer es determinar, bueno, lo que veníamos haciendo con los prácticos, ¿no? Determinar las reacciones de vínculo. Entonces yo saco mi vínculo y lo reemplazo por las fuerzas que considero que actúan en él, ¿no? En la dirección que considero. Por ejemplo, acá tengo 5 toneladas únicamente que me están actuando en dirección positiva en el eje X, entonces yo considero que la dirección, el sentido de la reacción en el eje X va a ser contrario, ¿no? Porque no tengo otra reacción que me esté impidiendo ese movimiento. Entonces planteo la sumatoria de fuerzas horizontales en el eje 0, inmediatamente obtengo que es 5 toneladas, ¿no? Luego elijo este punto A y hago la sumatoria de momentos, ¿no? Voy a tener esta fuerza externa, no sé si ven el cursor, consulto. Y se ve el cursor. Perfecto. Tengo esta fuerza de 5 toneladas por este brazo de palanca, entonces tengo 5 toneladas por 5 metros. Tengo la fuerza externa de 4 toneladas por este brazo de palanca, también son 5 metros. Esta no tiene brazo de palanca, entonces no me genera momento. Y último, tengo estas dos fuerzas, que tengo 2 toneladas por 10 metros, que es el brazo de palanca, y la que me genera un momento negativo, o en el sentido contrario, es la reacción, ¿no? Esta fuerza de la reacción en B. Hacemos el cálculo y obtenemos que eso es 6,5 toneladas. Hasta ahí vamos bien, eso no es nada nuevo, eso lo veíamos en los prácticos anteriores. Tengo una pregunta, discúlpame. Sí. Ahí en el momento que planteas el último de B en B por 10, ¿estás considerando saliente en Z negativo? Sí, ¿Por alguna cuestión en particular? No, en este caso tenemos este ejemplo, está con los signos, si se quiere, cambiados, ¿no? O sea, en realidad es otra convención de signos la que venimos usando. Pero sí, vamos a ver que para abajo va a ser positivo, para arriba va a ser negativo, va a ser al contrario de lo que estamos utilizando. Pero ¿En el parcial qué hacemos? ¿Lo que venimos haciendo o esta idea? La convencional. Usamos. La que venimos usando. Eso es lo que aconsejamos. Pero van a ver, y los invito a desarrollarlo con la convención de signos que nosotros estamos usando, van a ver que el resultado es exactamente el mismo. Eso también sirve... Profe, disculpe, ¿se está terminando el tiempo? Me parece que me acaban de regalar 40 minutos más. En el caso de que se corte, nos volvemos a conectar. No hay problema. A esta misma sala, misma contraseña, nos volvemos a conectar y tenemos otro tiempo más. Perfecto. Bueno, sigo entonces. Por último, planteo las fuerzas en el sentido vertical, ¿no? Y ahí voy a obtener, despejando la reacción en el vínculo B, que es 6,5 toneladas. Hasta acá vamos bien, ¿no? Bueno, vamos a ver... Entonces, como les había anticipado, vamos a ver el equilibrio que sucede en cada nudo. Por ejemplo, en el nudo número 1 tenemos estas fuerzas, si se quiere, externas al nudo, ¿no? Al sistema de barras, al reticulado, que ya conocemos. 2 toneladas, 5 toneladas, y 1,5 toneladas, ¿no? Esas las conocemos. ¿Nosotros qué queremos conocer? La fuerza que está sobre esta barra, que vamos a llamar 1,2. Una práctica que resulta buena es enumerar a cada nodo, y la barra la vamos a llamar como su nodo inicial y su nodo
final. Entonces, esto es el esfuerzo que está en esta barra, 1, 2, ¿no? Y le ponemos obviamente la dirección que tiene, ¿no? El ángulo y la dirección que tiene. Por otro lado, a este nudo tenemos el esfuerzo que sucede en la barra 1, 4, ¿no? Entonces, acá lo único que tenemos que hacer es plantear nuevamente sumatoria en fuerzas verticales y sumatorias en fuerza horizontal, ¿no? Vamos a tener un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener, en este caso, 1,5 en el eje vertical, 1,5 toneladas menos 2 toneladas más la proyección de esta fuerza, ¿no? T12 por el seno de 45 igual a 0. Entonces ahí ya tengo las fuerzas verticales. De ahí puedo obtener que T12 es 0,71 toneladas. ¿Cómo suponemos el sentido? Si el sentido sale de la fuerza, sale del nudo, suponemos que la barra está traccionada. Si por el contrario, yo ahora la supuse que va hacia la barra, o sea, del nudo va hacia la barra, entonces, y me da positivo, ¿no? O sea que es correcto este sentido que planteé, entonces la barra está comprimida. Podemos considerar eso, que la barra está comprimida. ¿Puedes repetir eso último que dijiste, por favor? Sí, cómo no. Gracias. Ya habíamos anticipado que las barras únicamente están trabajando a compresión o a tracción. O sea, olvídense por ahora de los otros esfuerzos en lo que es reticulado, ¿no? Solamente tenemos que ver si esta barra está comprimida o está traccionada. Entonces, acá hicimos el planteo de la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, o sea, el equilibrio en este sentido de fuerzas, y obtuvimos que el esfuerzo en la barra 1, 2, o sea, T sub 1, 2, es igual a 0,71 positivo, ¿no? ¿Qué significa que es positivo? Que este sentido, que yo supuse, que es del nudo hacia la barra, si lo vemos acá en el sistema completo, es del nudo hacia la barra, ¿no? Entonces, me dio positivo. ¿Qué significa eso? Que esta barra está comprimida. Si por el contrario me hubiese dado un número negativo, acá, que ya lo vamos a ver más adelante, el sentido hubiese sido el contrario, es decir, que del nudo hubiese ido fuera de la barra, ¿no? O sea, del nudo fuera de la barra. ¿Esto qué me indica? Que esta barra está siendo traccionada, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió eso? Claro, o sea que si sale del nudo decimos que está comprimida, digamos, y si entra, lo contrario, digamos, traccionada. Esa sería Sí. como la analogía. Si va hacia la barra, es compresión, ¿no? Fíjate que este es el nudo y la fuerza está yendo hacia la barra. Eso es compresión. Bien. Y ahora, si esa fuerza hubiese estado en el sentido contrario, o sea, hacia afuera de la barra, sería traccionada, ¿no? Es más, imagínate que esta barra le aplicamos una fuerza acá y una fuerza igual de este lado. ¿Qué pasa con esta barra? Es medio intuitivo también, ¿no? Se tracciona, se estira, tiende a estirarse. Es por eso que se elige ese sentido, ¿no? Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal. Fíjense que nos van quedando sistemas sumamente sencillos, ¿no? Ya se van dando la idea de cómo continúa. Vamos a plantear esto en cada nudo del sistema. De la fuerza en el eje horizontal vamos a obtener entonces la otra incógnita de este nudo, que es T sub 1,4, que me va a dar 4,5 toneladas positivo. ¿Qué quiere decir? Que esta barra también está traccionada, ¿no? O sea, del nudo la fuerza está yendo hacia la barra. Vamos a ver. Sí. Consulta. Es medio antiintuitivo que esté comprimida esa barra, porque ¿qué fuerza tiende a comprimirla? ¿No tiene una de 5 toneladas que tiende a estirarla? Esta tiende a estirarla,
pero esta está comprimida, y vamos a ver cómo funciona todo el sistema. Sí, es verdad. Pero esta tiende a hacer un vuelco, ¿no? Y también este tiene un esfuerzo doble y este tiene un esfuerzo simple. Entonces sí, puede ser que sea que no se comporte tal cual nosotros anticipamos. ¿Me permitís un segundo, Ale? Sí. Ya respondiendo a la cuestión de la intuición, dijimos que nosotros estamos tendiendo a estos sistemas que sean indeformables, pero fíjense que, como vos decías, hay una fuerza de 5 toneladas que está sacando hacia afuera el nodo, es decir, está tratando de correr el nodo hacia la izquierda de la pantalla. ¿Qué está tratando de hacer las otras dos barras, la 1.2 y la 1.4? Justamente resistir esa fuerza que está tratando de alejar el nodo. ¿Y cómo resiste esas dos barras? Esa fuerza que trata de estirar las ambas y de alejar el nodo de su posición actual. Resiste haciendo una fuerza hacia adentro. Eso es para verlo intuitivo. Para verlo intuitivo. Claro, ahí ¿Se entendí. entiende? ¿Entendiste? Claro, Bien. ahí es como que está haciendo tal esfuerzo que se opone a la tracción. Porque justamente eso es lo que Alejandro está calculando. ¿Cómo reacciona este sistema? Si reacciona es porque se está oponiendo a las fuerzas de excitación externa. La de 5 toneladas es una fuerza externa. Ojo con estas cuestiones intuitivas cuando se comienza a complejizar el reticulado con mayor cantidad de barras, que a veces no es tan fácil de verlo como lo vemos recién. Pero con los ejercicios ustedes van a ir aprendiendo cómo trabajar. Listo, era eso nomás, te dejo, Ale. Buenísimo. Perfecto, gracias. Va a suceder, Tadeo, algo más adelante también que es que va contra la intuición, ¿no? Ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, como dijimos, vamos al nudo número 2, ¿no? El nudo número 1 ya lo analizamos y sacamos el esfuerzo en la barra 1.2 y en la barra 1.4. Ahora, en la barra número 2 tenemos, en el nudo número 2 tenemos 3 barras que llegan hacia el nudo, ¿no? Entonces, y solamente tenemos 2 ecuaciones para trabajar, o sea, la sumatoria de esfuerzos en el eje vertical y en el eje horizontal. Ahora, pero sucede que esta barra, o sea, el esfuerzo que está en esta barra ya no es una incógnita para nosotros, ¿no? Este esfuerzo va a tener esta magnitud en el sentido contrario, ¿no? Hasta ahí me siguen. O sea que el esfuerzo de T1.2 es lo mismo que el esfuerzo en T2.1. Acá lo tenemos. Acá se puede ver que T2.1 es 0,71 en este sentido, ¿no? Porque dijimos que esa barra estaba comprimida. Hasta ahí vamos. Ahora, vamos a tener de vuelta 2 incógnitas. En esta manera de ir analizando nudo por nudo, vamos a tener siempre 2 incógnitas que tenemos que resolver, ¿no? Bueno, lo mismo, hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal. Vamos a obtener ahora el esfuerzo en la barra 2.3, en esta barra de acá arriba. Como ven, acá es signo negativo. Yo la supuse que estaba comprimida y esta barra en realidad está siendo traccionada, ¿no? Entonces yo la supuse en este sentido, en realidad va en el otro sentido. Como dijo María, está reaccionando a lo que sucede acá en este nodo. Por Ahí otro ya, lado, sí. discúlpame, ahí ya teniendo, digamos, el sentido, por así decirlo, de la T2.3, vas a saber el que vas a tener en el nodo de abajo, en el no sé cómo se va a llamar, en el de la otra esquina, digamos. Acá, ¿cómo En se ese. llama? No sé, no me acuerdo los números. 3-2 sería. Exactamente. 3-2. 3-2. Claro, vas a tener la relación, digamos, de sentido, ¿no?
Dirección Además del módulo. Bueno, la dirección también, ni hablar. No, vamos a tener la fuerza. Esta fuerza, Claro. cuando la saque acá, que es esta, ya deja de ser una incógnita para este nudo, ¿no? Y lo mismo cuando saque Claro. esta y esta para este. Entonces solamente voy a tener una incógnita, e incluso puedo hacer la verificación, que es lo que vamos a hacer más adelante. Vamos a continuar con el nudo 2. Y vamos a tener, mira, Tadeo me parece que había preguntado lo que pasa intuitivamente. Si esta fuerza, ¿no? Viene verticalmente justo en este nudo, ¿qué pensamos? Que lo va a resistir esta barra. Y mirá qué sucede en esta barra. Me pueden corregir, no pueden hacer este ejercicio ustedes, pero esta barra no toma esfuerzo. 0 toneladas, ¿no? Que es esta de acá. Entonces esa barra, bueno, en este caso no está ni comprimida ni traccionada, tiene esfuerzo 0. Y ustedes me dicen, ¿y para qué está esa barra? Y para garantizar que esta estructura cumple con la condición, es estable y cumple con la condición de rigidez, ¿no? Es indeformable. ¿Qué sucede si se varía en el ciclo de esta estructura? Se varía un poco alguna fuerza, y capaz que esta barra empieza a tomar esfuerzo, entonces es necesaria para que no se deforme, ¿no? En esta condición de fuerzas no sería necesaria porque, vieron ustedes, que no está tomando esfuerzo, ¿no? Pero bueno, la necesitamos por si esto varía un poco, ya puede empezar a tomar esfuerzo este montante. Pasamos ahora al nudo 3. Ya ustedes saben que está el esfuerzo en esta barra, ya lo conocemos, o sea que nos quedaría solamente esta incógnita. Acá lo puse, ¿no? Planteamos la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y verifica, tenemos todos los datos, ¿no? Acá vemos que verifica. Luego obtenemos la última incógnita que nos queda en este nudo, que sería el esfuerzo en la barra 3-4, ¿no? Planteamos sumatoria de fuerzas horizontales y tenemos que es 4,5 toneladas. Yo lo había supuesto que está comprimida y efectivamente está comprimida. Ahora, en el nudo 4, o sea, nosotros ya teníamos todos los esfuerzos, ¿no? Entonces, planteo igualmente el equilibrio en el nudo 4 a modo de verificación. Esa es otra cosa que nos puede dejar tranquilos cuando hacemos el cálculo de un reticulado, ¿no? Que lo podemos verificar, entonces si verifica, no necesitamos a nadie que nos diga si está bien o mal, ya sabemos que está bien, ¿no? Ahora, para representar los esfuerzos internos, se representan con flechas. Si están yendo al nudo, están traccionadas, o sea que está yendo como fuera de la barra, y si está yendo hacia la barra, están comprimidas y esta barra no está soportando esfuerzo alguno. Ahora, si pedimos hacer el diagrama de esfuerzo, solamente acuérdense que es tracción o compresión, es decir que solamente podemos dibujar de esto el diagrama de esfuerzos normales, ¿no? Tengo una pregunta de la diapositiva anterior. Ahí, viste que vos dijiste que T24, que era el del medio, digamos, no tenía nada. Al momento de representar los esfuerzos internos, ¿es necesario ahí en el nudo 4, abajo, donde tenés la representación de los esfuerzos, hacerle, digamos, esas flechas? Porque en realidad, o sea, me quedó esa duda, ¿cómo no está, digamos, no está soportando nada? ¿No sería lo mismo como directamente poner las dos flechitas en cada nudo, en el 1 y el 3? Porque, por ejemplo, fíjate que en el 2 no pusiste ninguna flechita, digamos, en el montante que atraviesa. Claro. Pues no está comprimida.
Lo podremos dibujar, para que no quede ninguna duda, lo podemos dibujar y ponerle una línea así, o 2 líneas, ¿no? Como tachándola, o poner 0 toneladas también, ¿no? O sea, cuando ya ponemos la magnitud ahí del esfuerzo, si es eso lo que estamos estudiando, se entiende que este montante no tiene carga, ¿no? Ya con esa Bien, representación ya es y suficiente. más allá de eso, aunque no tenga carga, en el nudo 4 tenés que representar, digamos, estas flechitas, más allá de que en ese nudo, por así decirlo, no... Sí, o sea, si estuviese o no estuviese sería lo mismo. Claro, a ver, Esas dos flechitas, estas flechas representan el esfuerzo que está en estas barras, ¿no? En estas 2 barras. claro, Bien. claro, por eso yo te digo, pienso que si no estuviese el montante este del centro, que sería lo mismo poner una de esas flechitas en cada uno de los nudos 1 y 3, en realidad no pienso, justamente es la pregunta que tengo, porque no lo sé. En este caso, sí, podría llegar a hacerse, pero siempre cada barra es un elemento del reticulado, ¿no? Entonces, por más que se podría llegar a entender así, porque incluso tienen el mismo módulo, el esfuerzo, Claro. es preferible siempre ponerlo por barra, ¿no? Para no evitar confusiones, Bueno, porque siempre es así. dale. Bien. Gracias. Vamos a resolver el mismo ejercicio con un método que, si se quiere, puede llegar a ser un poco más sencillo, si se quiere, ¿no? Vimos que, corríjame si no estoy equivocado, este método de los nudos es sumamente sencillo. Es un poco tedioso porque, bueno, vieron la cantidad de situaciones que yo tengo que plantear. Imagínense en los reticulados que estaba mostrando Mariel, ¿no? Por ejemplo, de la grúa. Este es un sistema sumamente sencillo. Cuando empiezan a haber más números de barra y los cálculos no se complican, pero empiezan a ser un poco más tediosos, ¿no? Ahora tenemos otro método para calcular que se llama el método de Ritter, que, como dice acá, está basado en el principio de que si un cuerpo se encuentra en equilibrio, entonces cualquier parte del cuerpo también va a estar en equilibrio, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es trazar una sección imaginaria, ¿no? Que me va a dividir el cuerpo en 2 cuerpos, ¿no? Creí que estaba acá. En 2 partes, ¿no? En una chapa y en otra más. Ahora, acá está. S1 y S2. ¿Qué hago con las barras? Las quito y dejo solamente expresados los esfuerzos de que están en esa, que llegan o salen de ese nudo, ¿no? Ahora, yo ya conozco los sentidos, pero podría igualmente plantear el sentido que yo considere, ¿no? Según la fuerza externa que está actuando, yo puedo suponer los sentidos y después los cálculos me van a decir si están bien o mal planteados, ¿no? Entonces, el método de proceder es plantear el momento, la sumatoria de momentos de una de las 2 chapas. En este caso lo voy a plantear desde el punto 2 respecto al punto 2 de esta parte del cuerpo que quedó, S1, ¿no? Entonces, planteando, fíjense que si yo planteo momento de acá, estas 2 fuerzas no me generan momento y la única que me genera va a ser T14, ¿no? Entonces, planteando los momentos desde acá, de esta parte del cuerpo, yo ya conozco las reacciones, conozco la fuerza externa, solamente me queda una incógnita, ¿no? T14. De ahí es que yo saco la magnitud. Fíjense que hacemos los cálculos y da lo mismo que el método de los nudos. Una pregunta. Sí. ¿S1 quién es? S1 es esta parte del cuerpo, nosotros la cortamos por acá, ¿no? S1 es este pedazo del reticulado, solamente. Las barras que estaban acá. El que está a la izquierda. El que está a la izquierda, exacto. La barra.
La barra, sí, queda Y- solamente una barra, en este caso, pero imagínense un reticulado más alargado, van a quedar como dos reticulados diferentes. ¿El corte se puede hacer de cualquier manera? Porque El- viste que lo planteaste así, pero puede ser de inclinación. sí, Ajá. el sentido es cortar las barras de manera tal que me generen, reemplazar esas barras que cortamos por los esfuerzos, ¿no? Fíjense que eso es lo que hicimos acá. Lo cortamos acá, lo podríamos haber cortado acá, lo podríamos haber cortado acá. ¿No? No sé, siguen viendo el cursor, ¿no? Lo podemos cortar acá, lo podemos Sí, cortar sí, se acá. ve. Y vamos a poder hacer el mismo. Ahí. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a poder parar en un punto, con lo cual, para calcular el momento, y vamos a poder analizar qué pasa en el otro extremo, ¿no? Y acá la Ahora, elección del nudo, discúlpame, la sí, elección del nudo donde planteamos, respecto al cual le planteamos, digamos, el momento, es como antes, digamos, elegimos arbitrariamente y por ahí, obviamente, teniendo en cuenta el que más fuerzas tenga, digamos, el que claro, más reacción tenga. fíjate que si yo me paro en dos, estas dos fuercitas no me generan esfuerzo y yo en un solo cálculo puedo calcular este esfuerzo. Eso también lo van a ir viendo Claro. ustedes que conviene, de qué manera conviene hacer los cálculos, ¿no? Si yo lo hubiese planteado acá, esta fuerza no me genera momento, estas dos sí, pero tengo una sola ecuación y tengo dos incógnitas. Entonces todo eso, Claro. esos pasos, que igual me queda planteada la ecuación y sigo con los otros cálculos, ¿no? Pero de esta manera, si vos lo anticipaste, lo viste, podés agarrar tiempo, ¿no? Profe, Sí, perdón. El método este de Ritter es un método alternativo al que usó antes, ¿no? exactamente, sí, cualquiera, y existen Em, más. o Son, sea que usted, perdón, o sea que usted está intuyendo de alguna manera el sentido de las tensiones. yo acá ya las conozco, yo las puse Ah, exactamente, sí, sí. Como decía al o sea que principio, las tengo que conocer. no, el sentido no lo tenés que conocer, para nada. O sea, yo puse el correcto, el que va a ser, ¿por qué? Porque ya lo calculé por el método de los nudos. Pero vos podés Claro, por poner eso le acá la dirección, preguntaba. vos podés poner la dirección que vos quieras, ¿no? Y el sentido te lo va a dar el signo del resultado. Ah, ok. Ponele que yo hubiese puesto el otro sentido acá, ¿no? El sentido contrario. Esto hubiese sido T14 menos 4,5, es decir que en vez de estar traccionada estaba comprimida esta barra. ¿Ahí se entiende? O sea, el sentido Sí, sí, puedo está bien. suponer el que yo crea. Después el signo me va a dar, me va a corroborar si yo supuse bien o es el sentido contrario. Seguimos con los cálculos y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas horizontales. De acá inmediatamente sale que T sub 2, 3 es 6,36 porque bueno, yo ya tenía conocida esta fuerza T14. Hasta ahora viene dando todo bien, ¿no? Incluso, a ver, si cuentan con el tiempo, este puede ser un método para verificar el otro también, ¿no? O sea, si igualmente en el método de los nudos ustedes cuentan con un último nudo de verificación. Eso también está bueno en ese método. Finalmente, con la sumatoria de fuerzas verticales, de vuelta tengo que este montante es 0, ¿no? Entonces, ahí ya tengo este esfuerzo, ¿no? Ahora, de la misma manera, ahora después tendría que cortar las barras que, las barras que me faltan para reemplazarlas. Vuelvo al sistema, vuelvo al otro sistema, al original. Ahora, corté al reticulado por esta sección
descubrí estos esfuerzos, ahora lo que voy a hacer, voy a cortar el reticulado en esta sección para descubrir los esfuerzos de estas barras, ¿no? Pero vimos con estos pocos pasos, nosotros vimos cómo nos dieron el mismo sentido y la misma magnitud de todas las fuerzas que calculamos por el método de los nudos, ¿no? ¿Hasta ahora tienen alguna duda? Ahí ya terminamos. Vieron que es un cálculo que lleva tiempo, pero nos quedan sistemitas de fuerza sumamente fáciles de resolver, ¿no? Así que bueno, eso sería el ejemplo. Acá está. Bueno, chicos, no sé, Mariel, si sigue estando. Sí, acá estoy. Solo me Perfecto. apagué para que no interrumpir nada más. Profe, a la hora de calcular esfuerzos, ¿ustedes nos van a decir cuál de los dos métodos tenemos que usar o podemos usar el con el que nosotros nos sintamos más cómodos? Se lo podemos pedir, ¿no? Pero también lo tienen que saber. Pueden calcular con el que ustedes quieran, pero también puede ser una opción que se lo pidamos. Si estamos en una opción de evaluación, podemos claramente decir que resuelvan por uno de los dos métodos. Y si no, en la práctica profesional eligen el que quieran. Pero bueno, tienen que saber ambos. Profe, ¿podría subir esa presentación a la Petco, por favor? Sí, no hay problema. Igual, la presentación la subo y también van a tener el PDF que tiene la misma resolución, digamos. Bueno, entonces cerramos y quedamos a la espera de consultas por los foros y si no el viernes nos volvemos a encontrar. Perfecto, yo grabo esto, lo estoy grabando.